El sol implacable del mediodía caía a plomo sobre las calles polvorientas de San Cristóbal, un pueblo olvidado en el corazón profundo de México, donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas. El calor no era solo una cuestión de temperatura, era una presión física, un peso que se sumaba al que Ana Paula Ramírez ya cargaba sobre sus hombros cansados. Con apenas 28 años, Ana sentía que había vivido 100. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por las sombras violáceas bajo sus ojos, testigos mudos de noches interminables de insomnio y llanto silencioso, para no despertar a su pequeña. En sus brazos, dormida por el agotamiento y el vaivén del viejo autobús que las había dejado allí, descansaba Valentina, su hija de 3 años, su único motivo para seguir respirando, su única luz en medio de una oscuridad que parecía tragárselo todo. Ana bajó del autobús con una maleta vieja, de esas de cuero sintético que ya se descarapelan en las esquinas, atada con una cuerda porque el cierre había cedido 3 pueblos atrás. Esa maleta contenía toda su vida, unas cuantas mudas de ropa desgastada, una foto enmarcada de su difunto esposo, Roberto, y los documentos de identidad que probaban que ellas existían, aunque el mundo pareciera empeñado en ignorarlas. Al pisar la tierra seca de la estación, una nube de polvo rojizo se levantó, ensuciando sus zapatos ya gastados. Ana palpó el bolsillo de su pantalón de mezclilla. Allí, hecho un rollo apretado y húmedo por el sudor de sus manos nerviosas, estaba todo su capital. 600 pesos. Eso era todo. No había cuenta bancaria, no había familiares ricos a quienes llamar, no había un plan B. Si San Cristóbal no les ofrecía un milagro, la calle sería su próximo y último destino. La caminata hacia la única oficina de bienes raíces del pueblo fue un calvario. El pueblo olía a leña quemada y a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Las miradas de los locales, sentados en las banquetas bajo la sombra de los sombreros de paja, eran curiosas, pero distantes. Nadie saludaba. Ana apretó a Valentina contra su pecho, sintiendo el latido del corazón de la niña contra el suyo, un tamborileo suave que le recordaba por qué no podía rendirse. La muerte de Roberto en aquel accidente de obra, apenas 6 meses atrás, no solo le había arrebatado al amor de su vida, sino que la había dejado a merced de deudas que ella desconocía, préstamos predatorios y finalmente el desalojo de su pequeño departamento en la capital. Había huido de la vergüenza y de los cobradores, buscando un lugar donde el dinero rindiera más, donde nadie supiera su nombre. Llegó a una pequeña construcción de adobe con un letrero pintado a mano que decía «Se renta». Dentro, el aire estaba viciado por el humo de cigarro y el olor a café rancio. Detrás de un escritorio de madera apolillada estaba don Pancho, un hombre de unos 70 años, con la piel curtida como el cuero de sus botas y un bigote blanco manchado de nicotina. Cuando Ana entró, el ventilador de techo giraba perezosamente, haciendo un chasquido rítmico que ponía sus nervios de punta. «Buenas tardes», dijo Ana, con la voz quebrada por la sequedad de su garganta. «Busco algo barato, muy barato. Por favor». Don Pancho la miró por encima de sus lentes, evaluando la situación con la frialdad de quien ha visto mucha miseria pasar por esa puerta. Vio la ropa limpia pero vieja, la maleta remendada y, sobre todo, a la niña dormida. Suspiró, apagando su cigarro en un cenicero a reventar. «Aquí no hay lujos, muchacha. Y lo barato sale caro, dicen por ahí. ¿Cuánto puedes pagar?» Ana tragó saliva. 300 pesos al mes. Es todo lo que puedo comprometer ahora. Pero soy trabajadora, limpio casas, lavo ropa ajena, hago lo que sea. El viejo soltó una risa seca sin humor. 300 pesos.
Por ese dinero aquí no consigues ni un cuarto en la posada Mala Muerte. Lo siento, hija. Mejor sigue tu camino al siguiente pueblo. Las lágrimas que Ana había estado conteniendo desde la capital amenazaron con desbordarse. No tenía dinero para otro boleto de autobús. No tenía fuerzas para dar un paso más. Por favor, señor, debe haber algo. Un granero, un cuarto de servicio, lo que sea. Mi hija no tiene dónde dormir hoy. Don Pancho se quedó callado, tamborileando los dedos sobre la mesa. Su mirada se desvió hacia un manojo de llaves oxidadas que colgaban en un clavo solitario en la pared, separadas de las demás. Frunció el ceño. Había una opción, pero no era una que a él le gustara ofrecer, mucho menos a una mujer sola con una criatura. «Tengo algo», murmuró, rascándose la barbilla. «Pero no te va a gustar. Está al final del valle pasando el arroyo seco. Es la antigua casa de doña Remedios. La tomaré», interrumpió Ana, sin siquiera preguntar cómo era. «Espera, mujer, escucha primero», advirtió don Pancho, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Esa casa lleva vacía 10 años. Nadie la quiere. La gente del pueblo ni siquiera pasa por esa vereda. La renta es de 300 pesos, sí, pero el precio real es otro». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ana, sintiendo un escalofrío a pesar del calor. «Doña Remedios murió ahí. De tristeza, dicen unos. De locura, dicen otros. Se dejó morir de hambre sentada en su mecedora esperando a un hijo que nunca volvió. Dicen que la casa está cargada, que se oyen cosas, lamentos, pasos, que el aire pesa. Es un lugar amaldizoado, muchacha. El último inquilino no duró ni 2 noches. Salió corriendo dejando todas sus cosas». Ana miró a Valentina. La niña se removió en sus sueños y suspiró. El miedo a los fantasmas era un lujo que Ana no podía permitirse cuando el miedo al hambre era mucho más real y tangible. «No le tengo miedo a los muertos, señor», dijo Ana con una firmeza que sorprendió al viejo. «Le tengo miedo a que mi hija duerma en la calle. Deme las llaves». Don Pancho la miró fijamente unos segundos más, buscando algún rastro de duda, pero solo encontró la determinación feroz de una madre. Negó con la cabeza, murmurando una oración en voz baja. Se levantó y descolgó las llaves pesadas y frías. «Que Dios te acompañe, muchacha, porque ahí sola vas a estar. El primer mes es por adelantado». Ana le entregó 300 pesos, la mitad de su fortuna, y tomó las llaves. El metal estaba frío y dejaba un olor a óxido en sus manos. Don Pancho le dio indicaciones vagas y ni siquiera se ofreció a llevarla. Parecía tener prisa porque ella se fuera, como si la mala suerte fuera contagiosa. Si estás pasando por un momento difícil y sientes que las puertas se cierran, escribe en los comentarios: «Señor, abre mis caminos para decretar que tu bendición llega hoy mismo». El camino hacia la casa fue más largo de lo que esperaba. Tuvieron que atravesar el pueblo, donde las casas de colores brillantes poco a poco daban paso a estructuras más humildes, hasta que el camino asfaltado se convirtió en terracería y luego en un sendero cubierto de maleza. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, proyectando sombras largas y deformes de los árboles de mezquite. Valentina se había despertado y caminaba al lado de su madre, agarrada de su falda, mirando todo con ojos grandes y silenciosos. «Mami, ¿ya llegamos?», preguntó la niña con su vocecita dulce. «Tengo sed». «Ya casi, mi amor». «Ya casi», respondió Ana, dándole el último trago de agua tibia que quedaba en la botella de plástico. Cuando la casa finalmente apareció ante sus ojos, el corazón de Ana se detuvo por un segundo. No era una casa, era una ruina que se negaba a caer. Las paredes de adobe estaban descarapeladas, mostrando la paja y el barro crudo como heridas abiertas. El techo de tejas tenía agujeros visibles donde seguramente se colaba la lluvia.
Las ventanas estaban cubiertas de tablas podridas o simplemente abiertas a la oscuridad interior, como bocas negras y desdentadas. El jardín era una selva de espinas, hierba mala que le llegaba a la cintura y árboles retorcidos cuyas ramas parecían dedos esqueléticos tratando de rasguñar el cielo. Pero lo peor era el silencio. En el campo siempre hay ruidos, grillos, pájaros, el viento en las hojas. Aquí nada. Un silencio sepulcral rodeaba la propiedad, como si la naturaleza misma tuviera miedo de acercarse demasiado. «Es fea, mami», susurró Valentina, pegándose más a la pierna de Ana. Es antigua, mi vida, pero la vamos a poner bonita, vas a ver. Será nuestro castillo», mintió Ana, sintiendo un nudo en la garganta. Se acercaron a la puerta principal, una madera maciza e hinchada por la humedad de años. Ana insertó la llave grande en la cerradura. El mecanismo estaba duro, oxidado. Tuvo que usar ambas manos y hacer fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Con un chirrido agudo y doloroso, que sonó como un grito metálico rompiendo el silencio del valle, la cerradura cedió. Ana empujó la puerta. Al abrirse, una bocanada de aire frío y viciado las golpeó en la cara. Olía a encierro, a humedad penetrante, a madera podrida y a algo más. Un olor dulce y nauseabundo, como de flores marchitas dejadas en un vaso con agua sucia por demasiado tiempo. Entraron. La poca luz del atardecer se colaba por las rendijas, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire denso, tan espesas que parecían niebla. El suelo estaba cubierto de una capa de tierra, excremento de ratas y hojas secas que habían entrado por los agujeros. Había telarañas gigantescas en las esquinas colgando como velos grises. En la sala principal solo había una silla de 3 patas y una mesa volcada. Las paredes tenían manchas oscuras de moho que formaban figuras caprichosas y aterradoras. Ana sintió una opresión en el pecho, una angustia repentina que casi la hace dar la vuelta y salir corriendo. El aviso de don Pancho resonó en su mente. «Nadie para en esa casa». Valentina estornudó, rompiendo el trance. «Mami, está muy sucio y oscuro». Ana respiró hondo, tratando de filtrar el aire fétido. Sacó de su bolsa una vela y una caja de cerillos que había comprado previendo que no habría electricidad. Encendió la mecha y la pequeña llama bailó, proyectando sombras danzantes en las paredes sucias. «Sí, mi amor, está sucio, pero tenemos techo y estamos juntas». Avanzaron hacia lo que parecía ser la cocina. Había una estufa de leña cubierta de hollín y una pila de piedra llena de agua negra y estancada. En el suelo, periódicos amarillentos de hacía décadas se amontonaban en las esquinas. Ana pateó suavemente uno de los montones para ver si había alimañas, y una cucaracha enorme salió corriendo hacia la oscuridad. Valentina soltó un pequeño grito. «No pasa nada, son solo bichitos», dijo Ana, aunque su piel se erizaba del asco. Esa primera entrada a la casa fue desoladora. Cada habitación parecía peor que la anterior. En el dormitorio, un catre de metal oxidado sin colchón era el único mueble. Las ventanas no tenían vidrios, solo postigos de madera que golpeaban suavemente contra el marco, movidos por una corriente de aire que no se sentía afuera. Ana dejó la maleta sobre el piso, después de limpiar un poco el polvo con su pie. Se sentó en el borde del catre metálico, que gimió bajo su peso. Miró a su alrededor, a la miseria absoluta que la rodeaba. Se preguntó cómo había llegado a esto, cómo había pasado de tener un hogar feliz con Roberto a estar en una casa abandonada y supuestamente maldita, sin comida para la cena, en un pueblo donde nadie la conocía. La oscuridad cayó rápidamente, tragándose la poca luz que entraba. Ahora solo existía el círculo ámbar de la vela.
Afuera, el viento comenzó a silbar, colándose por las grietas de las paredes, produciendo un sonido que parecía un lamento humano, un ay prolongado y triste que helaba la sangre. «Mami, tengo miedo», dijo Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. «Ven aquí, tesoro». Ana la subió a su regazo y la envolvió con su propia chamarra. Empezó a tararear una canción de cuna, intentando que su voz cubriera los ruidos de la casa vieja. El crujir de la madera, el roce de algo en el techo, el goteo lejano de alguna tubería rota. Ana sabía que esa noche no dormiría. Se quedaría vigilando, cuidando la llama de la vela, rezando para que el amanecer llegara pronto. En ese momento, en el fondo absoluto de su existencia, rodeada de mugre y sombras, Ana no sabía que estaba sentada a pocos metros de un milagro. No sabía que bajo esa suciedad y abandono, algo sagrado la estaba esperando. Pero por ahora solo había miedo, hambre y la fe desesperada de una madre que no tenía otra opción que resistir. La noche cayó sobre la casa de adobe no como un manto de paz, sino como una losa pesada y fría. La pequeña vela que Ana había encendido luchaba valientemente contra una oscuridad que parecía tener vida propia, densa y casi líquida, que se agolpaba en las esquinas de la habitación como si esperara el momento justo para devorar la escasa luz. Ana, sentada en el borde del catre metálico con las piernas entumecidas, no se atrevía a cerrar los ojos. Tenía a Valentina profundamente dormida en su regazo, envuelta en su chamarra como un pequeño capullo, ajena al terror silencioso que su madre experimentaba. El silencio del que tanto se había percatado al llegar resultó ser un engaño. La casa, en la soledad de la madrugada, comenzó a hablar. Eran susurros de madera vieja contrayéndose por el cambio de temperatura, sí, pero a los oídos de Ana sonaban como pasos arrastrados en la habitación contigua. ¡Crack! El techo crujía justo encima de sus cabezas. ¡Shh! Algo que parecía una falda larga, rozando el suelo de tierra, se escuchaba en el pasillo. Ana apretaba a su hija cada vez que un sonido rompía la quietud, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardían. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas sin vidrios, un frío serrano que calaba hasta los huesos y que traía consigo el olor a humedad rancia del arroyo seco. En algún momento de la madrugada, el viento golpeó una de las contraventanas con violencia, haciéndola azotar contra la pared. ¡Pum! Ana ahogó un grito y su corazón galopó desbocado en su pecho. Valentina se removió, gimiendo en sueños. «Shh, mi amor, es solo el viento, es solo el viento», susurró Ana, aunque ella misma temblaba. No era solo el viento, era la sensación física de ser observada. Sentía ojos clavados en su nuca, una presencia melancólica y pesada que llenaba el cuarto. Recordó las palabras de don Pancho: «La gente dice que doña Remedios murió de tristeza ahí dentro». ¿Estaba la tristeza impregnada en las paredes como el moho? Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Ana rezó todos los Padres Nuestros que sabía, pero las palabras se le atoraban en la garganta seca. Cuando finalmente el cielo comenzó a clarear, tiñéndose de un gris pálido y luego de un azul tímido, la vela se había consumido por completo, dejando un charco de cera deforme sobre el suelo. El canto lejano de un gallo rompió el hechizo de la noche. Ana exhaló un suspiro largo y tembloroso. Habían sobrevivido a la primera noche. La luz del sol, al entrar por las ventanas abiertas, no trajo calidez, pero sí realidad. Y la realidad era desoladora. Si la noche ocultaba la miseria, el día la exponía con crueldad. Las paredes estaban manchadas de chorretones de agua sucia de lluvias pasadas. El piso era un mapa de suciedad acumulada por años. Telarañas grises colgaban del techo como guirnaldas macabras. Pero Ana, al ver la luz, sintió nacer en ella una chispa de furia.
No iba a dejar que la mugre y el miedo ganaran. Esa ruina era ahora su hogar, y por Dios que iba a limpiarla. Dejó a Valentina durmiendo en el catre, cubriéndola bien, y se puso de pie. Le dolía la espalda y tenía el estómago vacío, rugiendo de hambre. Comieron unas galletas secas que le quedaban en la bolsa y bebieron agua de la botella. «Vamos a jugar a limpiar el castillo, mami», dijo Valentina, con esa inocencia que parte el alma y al mismo tiempo la sana. Ana sonrió débilmente. «Sí, mi cielo. Tú te quedas aquí en la entrada donde da el sol y mamá va a pelear contra los dragones de polvo». Sin escoba, Ana improvisó una con unas ramas secas de arbusto que arrancó del jardín y las ató con un pedazo de cuerda de su maleta. Encontró un balde de lámina abollado en el patio y tras caminar hasta el pozo que parecía seco, descubrió que en el fondo aún había un poco de agua, turbia pero útil para fregar el suelo. Y así comenzó la batalla. Ana talló, barrió y rascó con una energía que nacía de la desesperación. Quería borrar el rastro de la muerte, quería sacar el olor a abandono. Sus manos, antes suaves, se llenaron de rasguños y tierra negra. El sudor le pegaba la ropa al cuerpo y el polvo se le metía en la nariz y los ojos, haciéndola toser. Sacó basura, latas oxidadas, trapos podridos que se deshacían al tocarlos. Si alguna vez has sentido que tienes que luchar con tus propias manos para sacar adelante a tu familia, dale me gusta a este video y escribe «Amén» en los comentarios para bendecir tus manos trabajadoras. Fue a media tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, que Ana decidió enfrentar el rincón más oscuro de la sala principal. Allí, una montaña de periódicos viejos y cajas de cartón deshechas por la humedad formaban una barricada. Parecía que nadie había tocado esa esquina en décadas. Ana comenzó a retirar los periódicos. Las fechas en las páginas amarillentas y quebradizas confirmaban la historia. El Sol de México, 14 de marzo de 1980. La Prensa, 1982. Eran noticias de un mundo que ya no existía. Levantó una caja pesada llena de frascos de medicina vacíos, y debajo de ella vio algo que brilló tímidamente con un rayo de sol que se coló por la ventana. No era basura. Parecía un objeto sólido, rectangular, medio enterrado en la tierra acumulada del piso. Ana se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas. Con sus dedos, escarbó la tierra suelta y jaló el objeto. Era una placa de metal pesada, de unos 30 centímetros de alto. Estaba cubierta de una capa gruesa de hollín, grasa y tierra endurecida, como si hubiera estado expuesta al humo de muchas velas durante años, antes de ser abandonada y olvidada. Ana sintió una extraña vibración al tocarla, un calor sutil que no correspondía a la frialdad del metal. «¿Qué encontraste, mami?», preguntó Valentina, acercándose con curiosidad arrastrando su muñeca de trapo. «No sé, hija. Algo que dejaron aquí». Ana se sentó en el suelo, con el objeto en su regazo. Escupió en el borde de su propia camisa para humedecer la tela y comenzó a frotar la superficie del metal. La costra de suciedad era dura, pero poco a poco fue cediendo. Primero apareció un color azul profundo, tachonado de estrellas doradas que, aunque despintadas, aún conservaban cierta majestuosidad. Ana frotó con más fuerza, el corazón latiéndole más rápido sin saber por qué. Luego apareció un rostro moreno, inclinado con dulzura, con ojos cerrados en oración, manos juntas, un resplandor solar detrás de la figura. «Es la Virgen», susurró Ana con la voz entrecortada. «Es la Virgencita de Guadalupe». No era una imagen fina ni una obra de arte cara, era una de esas estampas de lámina repujada que se venden en los mercados populares, pero tenía algo especial. A pesar de haber estado tirada en la basura, bajo kilos de inmundicia, bajo el excremento de ratas y el olvido, el rostro de la Virgen parecía intacto.
mirándola con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos de la vida de Ana. Ana sintió que las lágrimas, esas que había contenido durante la limpieza, durante la noche de terror, durante el viaje en autobús, finalmente rompían la presa. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sentir que no estaba totalmente sola en esa casa maldita. Mira, Valentina, es la mamá del cielo. Estaba escondida, nos estaba esperando. La niña tocó la imagen con su dedo índice, trazando el contorno del manto. Está sucia, mami. Hay que bañarla. Tienes razón, mi amor. Ana se levantó, llevó la imagen al balde con el agua más limpia que tenía, y con una delicadeza infinita terminó de lavarla. Usó el último trozo de jabón que traía para ella misma. Cuando la lámina estuvo limpia, aunque abollada en las esquinas y con rasguños del tiempo, brilló con dignidad. Ana buscó un lugar donde ponerla. En la sala, encontró una vieja caja de madera de frutas que estaba lo suficientemente firme. La limpió, la puso de pie contra la pared menos húmeda y colocó la imagen de metal encima. Buscó en su bolsa y sacó la vela que había comprado de repuesto. La encendió y la puso frente a la imagen. La pequeña llama iluminó el rostro moreno de la Guadalupe y por un momento la sala miserable, con sus paredes sucias y su olor a encierro, pareció transformarse. Las sombras retrocedieron. Ana cayó de rodillas sobre la tierra dura, juntó sus manos, negras de mugre, y levantó la cara hacia la imagen. No sabía oraciones complicadas. Su fe había sido tibia, cosa de domingos y costumbres, hasta que la vida la golpeó. Pero ahora su oración brotó de las entrañas. Virgencita, madre mía. Empezó y su voz se quebró en un sollozo. Mírame, mira dónde estamos. No tengo nada. No tengo a Roberto. No tengo dinero. Tengo miedo, Virgencita. Tengo mucho miedo de que mi hija pase hambre, de que esta casa se nos caiga encima. Dicen que aquí hay maldad, que nadie nos quiere. Ana apoyó la frente en el suelo, en señal de total rendición. Pero te encontré, o tú me encontraste a mí. No sé por qué estabas ahí tirada como nosotras, pero si estás aquí, por favor, no nos dejes. Sé la madre de mi hija, porque yo ya no tengo fuerzas. Cuídanos esta noche, que no me vuelva loca el miedo. Danos un camino, madre, porque estoy en el fondo del pozo y no veo la luz. Valentina, viendo a su madre llorar, se arrodilló a su lado y puso su manita sobre el hombro de Ana. «Y tú también cuida a mi mami, señora bonita», dijo la niña mirando la lámina. En ese instante, una brisa suave entró por la ventana. No era el viento frío de la noche anterior. Era una brisa tibia, extraña para esa hora de la tarde, que hizo parpadear la llama de la vela, pero no la apagó. El olor a humedad y a podrido pareció disiparse por un segundo, reemplazado por un olor casi imperceptible, como a tierra mojada, después de una lluvia fresca, aunque el cielo afuera seguía despejado y seco. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se sentía agotada, vacía, pero extrañamente más ligera. Había limpiado la casa y había rescatado a la Virgen. Era poco, pero era un comienzo. Esa noche cenaron lo último de las galletas. Ana acomodó a Valentina en el catre y se acostó a su lado, abrazándola. La vela frente a la Virgen seguía encendida, proyectando una luz dorada que alcanzaba a tocar los pies de la cama. Ana miró la imagen una última vez antes de que el cansancio la venciera. «Buenas noches, Virgencita», susurró. La casa guardó silencio. Los crujidos cesaron. Y por primera vez en meses, Ana Paula Ramírez cerró los ojos y durmió sin soñar con deudas ni con la muerte. Pero no sabía que su súplica había sido escuchada mucho más literalmente de lo que imaginaba. El despertar de esa noche marcaría el antes y el después de su existencia.
porque a las 03:33 de la madrugada la casa dejaría de ser una ruina para convertirse en el escenario de lo imposible. El despertar de Ana no fue provocado por un ruido brusco, ni por el llanto de Valentina, ni por el frío que solía colarse por las rendijas de las ventanas rotas. Fue algo mucho más sutil, como si alguien le hubiera tocado suavemente el hombro o le hubiera susurrado su nombre al oído en medio de un sueño profundo. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo a un ritmo constante, sin el pánico que la había consumido la noche anterior. La habitación estaba sumida en esa oscuridad densa que precede al amanecer, ese momento en que la noche es más profunda. Ana se incorporó lentamente en el catre, con la extraña sensación de que no estaba sola. Buscó a tientas su viejo reloj de pulsera que había dejado sobre el suelo, junto a la cama. Acercó la carátula a sus ojos, forzando la vista en la penumbra. Las manecillas marcaban una hora exacta, simétrica, casi imposible, las 03:33 de la madrugada. En el folclore de su abuela, esa era la hora muerta, el momento en que el velo entre los mundos se hacía delgado y las cosas malas salían a caminar. Ana sintió un erizamiento en la piel, preparándose para escuchar de nuevo los lamentos, los pasos arrastrados o los golpes en las paredes que don Pancho le había advertido. Aguzó el oído, esperando el terror. Pero no había terror, y tampoco había silencio. Lo primero que notó fue la temperatura. La casa, que durante el día era un horno y por la noche una nevera húmeda, estaba ahora envuelta en una calidez agradable, una temperatura tibia y reconfortante, como si alguien hubiera encendido una chimenea invisible en el centro de la habitación. Ana se quitó la chamarra con la que se había tapado, extrañada. Luego vino el aroma. Ana aspiró profundamente y frunció el ceño. El olor rancio a humedad, a madera podrida, a excremento de ratón y a polvo viejo que impregnaba cada poro de la casa, había desaparecido por completo. En su lugar, el aire estaba cargado de una fragancia dulce, intensa y fresca. Olía a rosas, no a perfume de rosas barato, ni a flores secas. Olía a un jardín de rosas de Castilla recién cortadas, húmedas por el rocío de la mañana, vivas, potentes. Era un olor tan real, tan físico, que Ana casi podía saborearlo en el paladar. «¿Qué está pasando?», susurró, su voz temblando no de miedo sino de asombro. Giró la cabeza hacia la esquina de la habitación, hacia la caja de frutas donde había improvisado el altar la tarde anterior. La vela que había encendido se había consumido hacía horas, dejando solo un charco de cera fría. Sin embargo, había luz. De la lámina vieja y abollada de la Virgen de Guadalupe, esa que había rescatado de la basura y limpiado con sus propias lágrimas, emanaba un resplandor. No era una luz eléctrica, estática y dura. Era una luz que respiraba, pulsaba suavemente, como el latido de un corazón, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo hipnótico. El centro de la imagen brillaba con un tono dorado cálido, iluminando el rostro moreno de la Virgen con una vivacidad que parecía imposible en un pedazo de metal. Y alrededor, envolviendo la figura, una luz azul cobalto profunda y celestial se derramaba sobre la caja de madera y bajaba hasta el suelo de tierra, haciendo que las partículas de polvo que flotaban en el aire parecieran diminutas estrellas danzando alrededor de la madre. Ana se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Valentina seguía durmiendo plácidamente a su lado, bañada por esa luz azulada. La niña sonreía en sueños, como si estuviera viendo algo hermoso, totalmente ajena al milagro que ocurría a su lado, o tal vez siendo parte de él en su inocencia. Ana bajó del catre. Sus pies descalzos tocaron el suelo, pero no sintió la tierra fría y sucia, sino una calidez que subía por sus plantas. Caminó lentamente hacia el altar, atraída como una polilla a la luz, pero sin el riesgo de quemarse.
A medida que se acercaba, el olor a rosas se hacía tan intenso que la embriagaba, llenándole los pulmones de una pureza que limpiaba cada rastro de angustia, cada gramo de desesperación que había acumulado en los últimos meses. Fue entonces cuando escuchó la voz. O tal vez no era una voz. No venía de ninguna garganta humana, ni parecía viajar por el aire. El sonido nacía directamente dentro de su pecho, resonando en sus huesos. Era un canto suave, melódico, una mezcla entre un arrullo maternal y un coro lejano. Ana no reconocía el idioma. Parecía latín, o tal vez esa lengua antigua que hablaban sus ancestros, el náhuatl suave y cantadito. No entendía las palabras, pero entendía el mensaje con una claridad absoluta. Era un mensaje de paz, una vibración que decía: estoy aquí, no estás sola, ya no llores. Si alguna vez has sentido que Dios te habla justo cuando ya no podías más, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje de esperanza. Ana cayó de rodillas frente a la caja de frutas. La luz pulsaba más fuerte ahora, iluminando las paredes carcomidas de la habitación. Donde la luz tocaba, la fealdad de la ruina desaparecía. Las manchas de humedad parecían nubes, las grietas parecían caminos de oro. La mujer extendió una mano temblorosa hacia la imagen, pero no se atrevió a tocarla. Sentía que si lo hacía, su mano atravesaría el metal y tocaría el cielo mismo. «Madre», gimió Ana, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Eres tú? ¿De verdad estás en este chiquero conmigo?» El canto se intensificó por un segundo, una nota alta y cristalina que hizo vibrar los vidrios inexistentes de las ventanas. Y luego, la luz dorada se concentró en los ojos de la imagen. Ana sintió una oleada de amor tan grande, tan aplastante, que tuvo que apoyar la frente en el suelo, sollozando sin control. Pero era un llanto diferente al de la noche anterior. Era un llanto de liberación. Sentía como el miedo a las deudas, el dolor por la muerte de su esposo, la vergüenza de la pobreza, todo eso era lavado por la presencia que llenaba el cuarto. El fenómeno duró lo que pareció una eternidad, aunque quizás fueron solo unos minutos. La luz comenzó a atenuarse poco a poco, replegándose dentro de la imagen de metal, pero la sensación de paz permaneció intacta. La temperatura se mantuvo cálida, y el olor a rosas, lejos de desaparecer, se impregnó en la ropa de Ana, en el cabello de Valentina, en las sábanas viejas del catre. Ana se quedó allí, arrodillada en la oscuridad que regresaba, pero que ya no era negra, sino de un azul profundo y tranquilo. Se sentía protegida. Miró hacia la ventana y vio que el cielo comenzaba a cambiar de color. El amanecer real estaba llegando. Se levantó, sintiéndose extrañamente fuerte, renovada. Regresó a la cama y se acostó junto a su hija, abrazándola con fuerza. Valentina abrió un ojo, adormilada. «Mami, huele a flores», murmuró la niña con voz pastosa. «Sí, mi amor. La señora Bonita vino a visitarnos», respondió Ana, besando la frente de su hija. «Me dijo que buscáramos», susurró la niña volviendo a cerrar los ojos, cayendo de nuevo en el sueño profundo. Ana se quedó paralizada. «¿Que buscáramos qué, mi vida?», preguntó suavemente, pero la niña ya estaba dormida. Ana se quedó mirando el techo, donde las primeras luces del alba empezaban a dibujar las vigas de madera. La casa ya no le daba miedo. Ahora sabía que la maldición de la que hablaba don Pancho era una mentira, o quizás la presencia de la Virgen había roto cualquier mal que habitara allí. Pero las palabras de su hija resonaban en su mente. Me dijo que buscáramos. ¿Buscar qué? ¿Y dónde? Recordó que doña Remedios, la antigua dueña, había muerto sola y supuestamente loca. La gente del pueblo decía que escondía cosas, que hablaba sola. Ana miró hacia el patio trasero a través de la ventana. La maleza alta se mecía suavemente.
Algo en su interior, una intuición que no había tenido el día anterior, le decía que la historia de esa casa no estaba completa, que la Virgen no solo había venido a consolarla, sino a guiarla hacia algo, algo que estaba oculto en el pasado de esa propiedad olvidada. Cuando el sol terminó de salir, Ana ya estaba vestida y lista. El olor a rosas seguía flotando en la casa, desafiando toda lógica, mezclándose ahora con el olor del café aguado que preparaba en la vieja estufa. No sabía exactamente qué debía hacer, pero sabía por dónde empezar. Tenía que saber quién era realmente doña Remedios y por qué la Virgen había elegido manifestarse en su casa. Ana tomó la imagen de metal, le dio un beso respetuoso y salió al porche. Miró hacia el camino que llevaba al pueblo. Hoy no iría a buscar trabajo de lavandera, hoy iría a buscar respuestas. La fe le había dado la fuerza, ahora necesitaba la verdad. El sol de la mañana golpeaba con fuerza los adoquines irregulares de la plaza central de San Cristóbal, levantando un vaho de calor que distorsionaba el horizonte. Ana Paula caminaba con paso firme, sujetando la mano de Valentina, quien daba saltitos, esquivando las grietas del suelo. A pesar del polvo y el sudor de la caminata desde el valle, algo en ellas había cambiado. La gente que se cruzaba en su camino se detenía un instante, desconcertada, olfateando el aire. «¿Hueles eso?», murmuró una vendedora de elotes a su compañera mientras Ana pasaba. «Huele a iglesia en día de fiesta. Huele a rosas». Ana no se detuvo. El aroma que se había impregnado en su ropa y en su piel durante la madrugada no se había desvanecido con el baño matutino en el agua fría del pozo. Al contrario, parecía haberse fundido con ella, una armadura invisible contra las miradas curiosas y los juicios silenciosos del pueblo. Su destino era la iglesia de San Judas Tadeo, una construcción colonial de piedra rosada con una torre que había sobrevivido a terremotos y revoluciones. Si había alguien que conociera la verdad sobre doña Remedios y la maldición de su casa, tenía que ser un hombre de Dios. Al entrar al templo, el cambio de temperatura fue un alivio. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por las velas votivas rojas y las vidrieras altas por donde se colaban haces de luz polvorienta. Olía a incienso viejo y cera derretida. Ana buscó con la mirada y encontró a un hombre anciano, encorvado, limpiando el altar mayor con un trapo blanco. Llevaba una sotana desgastada y sus manos temblaban levemente. Era el padre Miguel, el párroco que llevaba más de 40 años escuchando los pecados y secretos de San Cristóbal. «Buenos días, padre», dijo Ana, su voz resonando suavemente en la nave vacía. El sacerdote se sobresaltó y se giró lentamente. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, como un mapa de la sierra, y unos ojos acuosos que se entrecerraron al verla. «Buenos días, hija. La misa de las 7 ya terminó. ¿Buscas confesión?» «Busco la verdad, padre», respondió Ana, acercándose hasta la barandilla del altar. «Soy Ana Paula. Vivo en la casa del final del valle, la casa de doña Remedios». El trapo cayó de las manos del padre Miguel. El anciano se persignó instintivamente, un gesto rápido y nervioso. Dio un paso atrás, como si Ana hubiera mencionado al mismo demonio. «Esa casa», murmuró el cura con voz ronca. «Nadie debería vivir ahí. Está marcada, hija. Don Pancho no debió... Es un irresponsable. Tienes que salir de ahí cuanto antes». «No, padre. No me voy a ir», interrumpió Ana con una firmeza que sorprendió incluso al sacerdote. «Anoche pasó algo. Me dijeron que la casa estaba maldita, que se oían lamentos. Y sí, al principio tuve miedo. Pero a las 3 de la mañana...» Ana hizo una pausa, buscando las palabras. El padre Miguel la miraba fijamente y de pronto sus fosas nasales se dilataron. El anciano dio un paso adelante, olfateando el aire, incrédulo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas. «Ese olor», susurró el sacerdote temblando. «No es perfume, ¿verdad? Es el mismo olor que tenía ella. Remedios». Ana asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «La Virgen estuvo ahí anoche, padre. No hay fantasmas. Hay un milagro enterrado bajo la basura. Pero necesito saber quién era Remedios. ¿Por qué dicen que murió loca? ¿Por qué odian esa casa?» El padre Miguel se dejó caer en una de las bancas de madera, como si el peso de los años se le hubiera venido encima de golpe. Hizo un gesto para que Ana se sentara a su lado. Valentina se entretuvo observando una imagen de San Francisco tranquila. «Remedios no estaba loca», comenzó el cura, con la voz quebrada por el arrepentimiento. «Era una santa viva a la que le fallamos, a la que yo le fallé por cobardía». El sacerdote suspiró y comenzó a relatar la historia, transportando a Ana 30 años atrás. Doña Remedios había sido una mujer sola, piadosa, que dedicó su vida a curar a los enfermos con hierbas y oraciones, cuando el médico del pueblo no quería atender a los pobres. Vivía en esa casa del valle, que entonces era un vergel lleno de flores y árboles frutales. Ella decía que la Virgen de Guadalupe se le manifestaba en el jardín, continuó el padre Miguel, mirando sus manos nudosas. Decía que la madre le había pedido custodiar ese pedazo de tierra porque era sagrado, pero nadie le creyó. La gente empezó a decir que era bruja, que hablaba con los espíritus, y luego aparecieron los buitres. «¿Los buitres?», preguntó Ana. Su sobrino, un hombre ambicioso de la capital, Rogelio, y el antiguo alcalde. Querían el terreno para venderlo a una minera. Decían que bajo el valle había plata. Remedios se negó a vender. Decía: «Esta tierra es de la Virgen, no mía». Le hicieron la vida imposible, hija. Le cortaron el agua, envenenaron a sus perros, apedreaban su techo por las noches para no dejarla dormir. Esparcieron el rumor de que estaba demente para poder incapacitarla legalmente. Ana sintió una oleada de indignación. Imaginó a la pobre mujer, sola en esa casa, resistiendo el acoso de todo un pueblo. «¿Y usted? ¿Usted no hizo nada?», preguntó Ana, sin poder ocultar el reproche. El padre Miguel bajó la cabeza, avergonzado. «Tuve miedo, Ana. El alcalde era poderoso. Me amenazaron con cerrar la parroquia, me callé, y Remedios». Ella se fue apagando. Un día dejó de venir a misa. Cuando fuimos a buscarla, semanas después, la encontramos muerta en su mecedora, frente a la ventana, con una sonrisa en los labios y un rosario en la mano. La autopsia dijo: paro cardíaco, pero todos sabemos que murió de tristeza y abandono. Rogelio intentó tomar la casa, pero cada vez que entraba salía gritando que veía fuego o que la casa lo escupía. Por eso la abandonaron. Por eso inventaron la leyenda de la maldición, para que nadie más la quisiera, hasta que ellos encontraran cómo romper la voluntad de la muerta. El relato dejó un silencio pesado en la iglesia. Ana entendió entonces los ruidos, la atmósfera pesada. No era maldad, era el dolor residual de una injusticia, pero la luz de la noche anterior le confirmaba que Remedios había ganado. La Virgen no había abandonado el lugar. Antes de morir, dijo el padre Miguel, levantándose con dificultad, Remedios vino a verme. Fue su última confesión. Me dio algo, me dijo: padre, guárdelo, un día vendrá alguien. Una mujer con necesidad, pero con fe de acero, alguien a quien la Virgen le preste su aroma, a ella entrégueselo. El corazón de Ana dio un vuelco. He guardado esto por casi 15 años, pensando que ese día nunca llegaría, dijo el sacerdote. Caminó hacia la sacristía y regresó minutos después con una pequeña caja de madera oscura, sencilla, sin adornos.
Se la tendió a Ana. Sus manos temblaban al hacer el traspaso, como si se liberara de una carga pesada. «Es para ti. Remedios sabía que vendrías». Ana tomó la caja. No pesaba mucho. Al abrirla, encontró un pañuelo bordado con rosas rojas, un juego de llaves pequeñas y oxidadas, y un sobre amarillento sellado con cera. En el sobre, con una caligrafía temblorosa pero elegante, estaba escrito: «Para la que limpie mis lágrimas». Si alguna vez has sentido que estás pagando por los errores de otros o que el mundo es injusto, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Escribe «Dios es justo» en los comentarios para decretar justicia divina en tu vida. Ana abrió el sobre con cuidado, sacando una carta doblada en 4 partes. El papel crujió. Valentina se acercó, intuyendo que el momento era importante. Ana comenzó a leer en voz baja, mientras el padre Miguel observaba con respeto. «Hermana mía, quien quiera que seas, si lees esto, es porque la madre te ha permitido quedarte bajo su techo. No temas a los ruidos, son solo el eco de mi soledad, y con tu amor se irán. Pero debes saber que esta casa guarda un secreto. No es plata ni oro lo que buscan los hombres malos, aunque ellos creen que sí. La Virgen me mostró dónde cavar, no para sacar riqueza, sino para cimentar la fe. Lo que escondí no está en la casa, sino donde la tierra tiene sed. Busca el corazón del jardín. Busca bajo la sombra del árbol que se niega a morir, aunque no tenga agua. Allí dejé la prueba que necesitas para que nadie te arranque de este suelo. Úsalo. Defiende este lugar, porque un día será fuente de agua viva para muchos. No estás sola. Yo rezo por ti desde el otro lado del velo, tuya en Cristo Remedios». Ana levantó la vista con los ojos llenos de determinación. «El árbol que se niega a morir», repitió. «Hay un mezquite viejo en el patio trasero», dijo Ana, recordando el árbol retorcido que daba sombra al pozo seco. «Es el único que tiene hojas verdes a pesar de la sequía». El padre Miguel asintió. «Ve, hija, ve y haz lo que yo no tuve el valor de hacer. Descubre la verdad». Y Ana, el sacerdote la detuvo tomándola del brazo. «Ten cuidado. El sobrino de Remedios, Rogelio, todavía vive en la capital, pero tiene ojos aquí en el pueblo. Si se entera de que la casa tiene vida otra vez, vendrá». «¡Que venga!», dijo Ana, apretando la carta contra su pecho y tomando la mano de Valentina. Esta vez, Remedios no está sola, y la Virgen tampoco. Ana salió de la iglesia con una misión. El sol del mediodía ya no le parecía una amenaza, sino un testigo. Tenía las llaves, tenía la carta y tenía una pista. Donde la tierra tiene sed. Mientras caminaban de regreso al valle, Valentina miró a su mamá y sonrió. «Mami, la señora de la carta es amiga de la señora Bonita, ¿verdad?» «Sí, mi amor, son muy amigas, y nosotras también vamos a hacerlo». Al llegar a la casa, el aspecto ruinoso de la fachada ya no deprimió a Ana. Ahora veía el potencial, veía lo que Remedios veía. Entró al patio trasero, ignorando el calor, y se dirigió directamente al viejo mezquite que se alzaba solitario junto al pozo seco. Sus ramas daban una sombra irregular sobre la tierra agrietada. Ana se paró bajo el árbol. Miró el suelo. Allí, entre las raíces sobresalientes que parecían venas de la tierra, había un montículo de piedras acomodadas de forma no natural. «Aquí es», dijo Ana. Fue al cobertizo a buscar la pala vieja que había visto el día anterior. El mango estaba astillado, pero serviría. Se paró frente al montículo, se persignó y clavó la pala en la tierra. El sonido del metal chocando contra el suelo seco resonó en todo el valle. ¡Clac! No iba a ser fácil. La tierra estaba dura como el cemento. Pero Ana tenía algo que no tenía el día anterior. Tenía un propósito. Cada palada era un grito de libertad. Cada golpe a la tierra era una reivindicación por Remedios y por ella misma.
Valentina se sentó a una distancia segura, jugando con unas piedras, canturreando esa melodía extraña que había escuchado en la noche. Ana cavó durante horas, sudando, con las manos ampolladas pero sin detenerse. El sol comenzó a bajar. De repente, la pala chocó contra algo que no era piedra ni raíz. ¡Croc! Sonó a madera hueca, o quizás a metal. Ana se detuvo respirando agitadamente, se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos, frenética. Un color oscuro apareció. Era la tapa de algo, un baúl pequeño o una caja fuerte antigua. El corazón le latía en los oídos. Estaba a punto de descubrir el secreto por el que una mujer había dado la vida. Estaba a punto de desenterrar la verdad. Pero justo en ese momento, un sonido de motor rompió la paz del valle. Un auto se acercaba por el camino de terracería. Un auto negro, grande, que levantaba una nube de polvo agresiva. Ana se puso de pie, con la pala en la mano, protegiendo el agujero con su cuerpo. El pasado había sido desenterrado, pero el presente acababa de llegar para reclamarlo. El corazón de Ana latía en su garganta, un tambor frenético que competía con el rugido del motor del auto negro detenido frente a la cerca de alambre caído. El polvo levantado por las llantas flotaba en el aire caliente de la tarde como una cortina de incertidumbre. Ana se quedó inmóvil, con la pala apretada en sus manos, como si fuera un arma, cubriendo con su cuerpo el agujero recién cavado donde asomaba la tapa del cofre. Valentina, intuyendo el peligro, corrió a aferrarse a la pierna de su madre, escondiendo la carita en la tela de sus jeans sucios. La ventanilla del conductor bajó lentamente, con un zumbido eléctrico que sonó ajeno en aquel lugar olvidado por la tecnología. Un hombre de unos 50 años, con gafas oscuras y una camisa impecable que desentonaba con la miseria del entorno, asomó la cabeza. No se bajó, solo miró. Sus ojos recorrieron la fachada ruinosa, el jardín lleno de maleza, y finalmente se detuvieron en Ana, evaluándola con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Usted es la nueva inquilina?, preguntó el hombre. Su voz era seca, autoritaria. Sí, Ana Paula Ramírez. ¿Quién pregunta?, respondió ella, tratando de que su voz no temblara. El hombre sonrió de medio lado, una mueca que no llegó a sus ojos. Soy el abogado de la familia. Solo venía a ver si la casa seguía en pie. No se encariñe mucho, señora. Este terreno tiene dueños legítimos que pronto reclamarán lo suyo. No gaste dinero en arreglos. Es un consejo. Ana sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Tengo un contrato con don Pancho y pagué mi renta. Don Pancho es un viejo sentimental, escupió el hombre, subiendo la ventanilla. Disfrute mientras pueda, o mejor, váyase antes de que la saquen. El auto aceleró bruscamente, lanzando una lluvia de gravilla hacia ellas, y se perdió en la curva del camino hacia el pueblo. Ana tosió, cubriéndose la boca, pero no se movió hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo. Era la advertencia. El padre Miguel tenía razón. Los buitres seguían rondando. Pero esa visita, lejos de asustarla, encendió en ella una llama de urgencia. Si querían la casa, debía haber una razón poderosa, y esa razón estaba bajo sus pies. Ya se fue el hombre malo, mami, dijo Valentina soltándose. Sí, mi amor, pero tenemos que apurarnos. Ana volvió a arrodillarse frente al agujero. La adrenalina le dio una fuerza nueva. Con las manos desnudas, ignorando el dolor de las uñas rotas y la tierra que se le metía bajo la piel, comenzó a ensanchar la excavación alrededor del objeto. No era un cofre pequeño. Era una caja de metal pesada, de esas que se usaban antiguamente para guardar municiones o herramientas valiosas, sellada con cera y óxido. Le tomó casi una hora liberar la caja por completo. El sol ya estaba bajo,
pintando el cielo de un naranja sangriento, cuando Ana logró, haciendo palanca con la pala y usando hasta el último gramo de su fuerza, sacar la caja del abrazo de la tierra. Cayó sentada hacia atrás, jadeando, cubierta de sudor y mugre. La caja estaba fría al tacto. Tenía un candado viejo, pero el arco estaba tan corroído que un golpe certero con la pala lo hizo saltar en pedazos. Ana miró a Valentina, que observaba con los ojos muy abiertos. «¿Es un tesoro?», preguntó la niña. «Vamos a ver, hija, vamos a ver». Ana levantó la tapa. Las bisagras chillaron, protestando por el despertar de décadas. Dentro no había monedas de oro ni joyas brillantes. Había un paquete envuelto en plástico grueso y varias capas de tela encerada, protegiendo el contenido de la humedad de la tierra. Ana desenvolvió las capas con manos temblorosas. El olor a rosas, ese mismo aroma que la había despertado en la madrugada, brotó del interior de la caja, intenso y fresco, como si acabaran de guardar un ramo de flores allí mismo. Lo primero que encontró fue un libro grueso, encuadernado en piel, con las tapas gastadas por el uso. Debajo había un tubo de metal sellado y una pequeña botella de cristal con un líquido transparente que parecía agua, pero que brillaba con una luz propia tenue en el crepúsculo. Ana tomó el libro. Al abrirlo, reconoció la caligrafía. Era la misma letra de la carta que le había dado el padre Miguel. Era el diario de doña Remedios. Pero no era un diario común. Las páginas estaban llenas de dibujos, oraciones y fechas. Ana comenzó a leer bajo la última luz del día. 12 de diciembre de 1985. Ella ha vuelto. La señora del Tepeyac se posó sobre el pozo seco hoy. Me dijo que no llore por la sequía del mundo, porque el agua verdadera está escondida. Me ha pedido que selle el manantial. Sí, hay agua aquí. Un río subterráneo que no nace de la lluvia, sino de la gracia. Pero no es para Rogelio, no es para la mina. Si ellos encuentran el agua, la venderán, la ensuciarán con su codicia. He tenido que tapar la boca del pozo con piedras y lodo, siguiendo sus instrucciones. Me llaman loca porque cargo piedras mientras muero de sed, pero protejo la fuente. Ana pasó las páginas, devorando las palabras. Remedios narraba años de soledad y persecución, pero también de encuentros místicos. Describía cómo la Virgen la consolaba, cómo las flores crecían donde ella pisaba, aunque no hubiera riego. Llegó a la última entrada, fechada días antes de su muerte. Sé que mi tiempo termina. Mi corazón está cansado. He enterrado este diario y las escrituras originales de la tierra, las que mi abuelo recibió en la Revolución y que Rogelio cree perdidas, bajo el mezquite. Quien encuentre esto debe saber la verdad. El pozo no está seco, solo duerme. La Virgen prometió que el agua volvería a brotar cuando una madre con el corazón roto pero limpio lavara la entrada con sus lágrimas y fe. El agua de este pozo curará. Lo sé porque curó mi alma. Si estás leyendo esto, tú eres la guardiana. No vendas, no temas. Destapa el pozo. Ana dejó caer el diario sobre su regazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos en la tierra que cubría su rostro. No era solo una casa. Era un santuario sellado. Doña Remedios había vivido en la miseria y muerto de sed para proteger un milagro de la avaricia de los hombres. Y ahora la responsabilidad caía sobre ella, una mujer que no tenía ni para comer al día siguiente. Abrió el tubo de metal. Dentro, enrollados, estaban los papeles antiguos, amarillentos pero legibles, con sellos oficiales de 1910. La escritura original. La prueba legal de que la tierra pertenecía a Remedios y que ella, en su testamento, que también estaba ahí, doblado junto a la escritura, dejaba la propiedad a la iglesia o a la persona de fe que la Virgen designe al encontrar este legado. Mami,
¿Por qué lloras? Valentina le tocó el brazo. Ana abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una mezcla de terror y exaltación. Lloro de felicidad, mi amor. Esta casa es nuestra y tenemos un trabajo que hacer. Pero la duda la asaltó. ¿Cómo iba a destapar un pozo ella sola? ¿Cómo iba a enfrentarse a abogados y hombres poderosos con solo unos papeles viejos y un diario de una supuesta loca? Miró la botellita de cristal que venía en la caja. Tenía una etiqueta escrita a mano. Para la duda. Ana destapó el frasco. El aroma a rosas se intensificó tanto que la envolvió por completo. Sin pensarlo, tomó un pequeño sorbo. El líquido era fresco, dulce, y al bajar por su garganta, sintió una claridad mental instantánea. El cansancio desapareció. El miedo al hombre del auto negro se disipó. Era como si le hubieran inyectado coraje puro en las venas. «Escucha lo que dice tu corazón ahora, Ana», se dijo a sí misma en voz alta. «Si sientes que necesitas una señal para seguir luchando por lo que es tuyo, escribe en los comentarios «Yo creo en los milagros» y comparte esta historia con alguien que necesite fe». La noche terminó de caer, pero Ana no entró a la casa. Encendió una linterna que tenía en la maleta y se dirigió al brocal del pozo seco, ese círculo de piedras cubierto de enredaderas muertas donde Valentina jugaba. «Remedios lo tapó», murmuró Ana, iluminando el interior. Solo se veía tierra y basura acumulada a 1 metro de profundidad. Lo tapó para protegerlo. «Vamos a sacar la tierra, mami», dijo Valentina, tomando una piedra pequeña y tirándola dentro. Ana sonrió. Sí, esa era la tarea. No importaba cuánto tardara. Durante los siguientes 2 días, Ana y Valentina trabajaron como hormigas. Ana bajaba al pozo con una escalera vieja que encontró en el cobertizo, llenaba baldes de tierra y piedras, y subía a vaciarlos. Era un trabajo brutal. Sus manos sangraban, su espalda gritaba de dolor, pero no paraba. Comían apenas frijoles y tortillas que compró con los últimos pesos, pero extrañamente no sentían debilidad. El agua de la botellita de cristal, de la que tomaban un sorbo cada mañana, parecía sostenerlas. Al tercer día, por la tarde, Ana golpeó algo duro en el fondo del pozo. Había sacado metros de escombros. Su pala chocó contra una losa de piedra plana, grabada con una cruz sencilla. «¡Valentina! ¡Ya casi!», gritó desde el fondo del agujero oscuro. Ana limpió los bordes de la losa. Pesaba demasiado para levantarla ella sola. Desesperada, apoyó la frente contra la piedra fría y húmeda. «Madre, ayúdame. No tengo fuerza para esto. Si el agua está aquí, déjala salir». En ese momento arriba, en la boca del pozo, Valentina empezó a reír y a hablar con alguien. «Hola, señora bonita. Mi mami está abajo». Ana levantó la vista. No vio a nadie, pero vio una luz intensa, blanca y azulada, que brillaba desde arriba, cegándola. Sintió una presión en el aire, como si el pozo se llenara de energía estática, y entonces la losa de piedra bajo sus pies crujió. No se movió, por fuerza humana. Se partió. Una grieta se abrió justo en el centro de la cruz. Ana tuvo apenas tiempo de aferrarse a la escalera. Un sonido profundo, como un rugido subterráneo, hizo temblar la tierra. Y de la grieta brotó un chorro de agua cristalina, potente, helada, que golpeó a Ana en las piernas. «¡Sube, mami!», gritó Valentina. Ana trepó por la escalera con la agilidad del miedo y la emoción. Apenas puso un pie fuera del brocal, el agua comenzó a subir de nivel a una velocidad increíble, gorgoteando, cantando, limpiando las paredes del pozo. En cuestión de minutos, el pozo que había estado seco por 30 años estaba lleno hasta el borde de un agua tan clara que parecía luz líquida. El agua se desbordó suavemente, mojando la tierra seca alrededor.
y donde el agua tocaba la tierra muerta, ocurría lo imposible. Las hierbas secas recobraban su color verde en segundos. Unos botones de flores silvestres que llevaban años dormidos estallaron en color. Ana cayó de rodillas en el lodo bendito, mojándose la cara con esa agua. Bebió. Era dulce, mineral, pura. Lo habían logrado. La verdad había salido a la superficie, pero Ana sabía, mientras veía el agua correr hacia el valle, que un milagro tan grande no se puede ocultar, y el rugido del agua pronto atraería no solo a los sedientos de fe, sino también a los lobos que querían devorarla. La verdadera prueba estaba por comenzar. La noticia de que el agua había brotado en el valle seco corrió por San Cristóbal más rápido que el fuego en la paja. No fueron necesarios teléfonos ni redes sociales. El chisme en los pueblos pequeños tiene su propia velocidad supersónica. Primero fue el rumor: la loca nueva encontró agua. Luego, la exageración: dicen que el agua brilla. Y finalmente, la peregrinación. A la mañana siguiente del descubrimiento, Ana se despertó no con el canto del gallo, sino con el murmullo de docenas de voces. Al asomarse por la ventana, lo que vio le robó el aliento. El jardín, que hacía 3 días era un cementerio de espinas y tierra gris, era ahora un tapiz vibrante de verdes imposibles. La hierba había crecido centímetros en una sola noche. Los arbustos secos estaban reventando en brotes tiernos, y el olor, el valle entero olía a vida, a tierra mojada y sobre todo a rosas. Pero no todo lo que había afuera era bonito. Agolpados contra la cerca de alambre, decenas de vecinos miraban hacia la casa. Algunos con curiosidad, otros con envidia, y unos pocos, los más ancianos, se persignaban al ver el pozo rebosante. Sin embargo, la paz duró poco. A las 10 de la mañana, el polvo del camino anunció la llegada de problemas. No era un solo auto esta vez, era una caravana. Una patrulla de la policía municipal con las luces encendidas, seguida por el auto negro de lujo que Ana ya conocía, y una camioneta blanca con logotipos del gobierno estatal. Departamento de Salubridad y Control Sanitario. Ana apretó a Valentina contra su cadera. «Entra a la casa, mi amor. Quédate junto a la Virgen y no salgas pase lo que pase». «Pero, mami...» «Hazme caso, Valentina». La niña corrió adentro. Ana salió al porche con los documentos de doña Remedios metidos en la cintura de su pantalón como si fueran un revólver. Sentía el corazón golpeándole las costillas, pero el agua de la botella de cristal que había bebido seguía dándole esa claridad fría y valiente. Del auto negro bajó Rogelio, el sobrino de Remedios. De cerca se veía más rapaz. Tenía la cara afeitada al ras y olía a loción cara que apenas ocultaba el olor a tabaco. Junto a él bajó un hombre bajo, calvo y con cara de bulldog, cargando un portafolios, el inspector de salubridad, el doctor Cárdenas. 2 policías se quedaron atrás, con las manos en los cinturones, mirando el agua con desconfianza. Rogelio ni siquiera saludó. Caminó directo hacia Ana, pisando las nuevas flores sin mirarlas. «Se acabó el circo, señora», dijo Rogelio, quitándose las gafas de sol para mostrar unos ojos inyectados en codicia. «Tiene 1 hora para sacar sus trapos viejos de mi propiedad». «Esta no es su propiedad», respondió Ana, sacando el tubo de metal con las escrituras. «Tengo la escritura original. Doña Remedios dejó esto para quien encontrara la verdad, y la encontré yo». Rogelio soltó una carcajada que sonó como vidrio roto. «Por favor, esos papeles deben ser falsos o caducos. Mi tía estaba senil. Yo soy el único heredero legal. Además, eso ya no importa». Hizo un gesto hacia el inspector Cárdenas. El hombre dio un paso adelante, ajustándose la corbata con aire de importancia. «Señora Ramírez», dijo el inspector con voz nasal, «hemos recibido reportes de una excavación ilegal y la liberación de aguas subterráneas no tratadas».
Esto es un riesgo biológico grave. Esa agua puede tener arsénico, plomo o bacterias fecales. Tengo órdenes de clausurar el predio, sellar el pozo con cemento y evacuar a los habitantes por seguridad pública. Ana miró a los vecinos agolpados en la cerca. Nadie decía nada. El miedo a la autoridad era fuerte. «El agua es pura», dijo Ana desafiante. «La hemos bebido, cura, es un milagro». «Los milagros no existen, señora. Las infecciones sí», replicó Cárdenas, sacando unos frascos de muestra. «Procederemos a tomar muestras, y luego la maquinaria pesada vendrá a rellenar el agujero. Si se resiste, será arrestada por poner en peligro la salud de una menor». La mención de Valentina fue el golpe bajo. Ana sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella estaba loca por el dolor y el agua era solo agua sucia? La duda, ese monstruo silencioso, intentó entrar en su mente. Rogelio aprovechó su silencio. Caminó hacia el pozo, mirando el agua cristalina con asco fingido. «Miren esto, es un criadero de mosquitos. Seguramente rompiste una tubería de drenaje, estúpida. Vamos a tapar esta porquería y luego venderé el terreno a la minera, como debió hacerse hace años». El hombre se inclinó y escupió dentro del pozo. El sonido del escupitajo al golpear el agua fue extrañamente fuerte, como una bofetada en una catedral. La multitud en la cerca ahogó un grito. «¡No!», gritó Ana corriendo hacia él. Uno de los policías la interceptó, sujetándola del brazo con fuerza. «¡Quieta, señora! Suélteme. Está profanando un lugar sagrado», gritó Ana luchando, pero el oficial era mucho más fuerte. Rogelio se rió, viéndose victorioso. «Cárdenas, declare esta zona en cuarentena. Quiero a esta mujer fuera de aquí ahora mismo. Y llame al DIF para que se lleven a la niña. Claramente esta mujer no está en sus cabales, hablando de vírgenes y milagros». En ese momento de tensión máxima, donde la injusticia parecía a punto de ganar, la puerta de la casa se abrió. Valentina salió. No corrió hacia su madre. Caminó descalza hacia el pozo, con su vestido blanco sucio de tierra, sosteniendo en sus manos la imagen de lámina de la Virgen de Guadalupe. La niña se paró frente a Rogelio y al inspector. Era tan pequeña ante esos hombres grandes y oscuros. «La señora bonita dice que no sean groseros», dijo Valentina con una voz clara que cortó el aire caliente del mediodía. Rogelio se giró furioso. «¿Qué es esto? Quítale eso a la niña. Parece un acto de feria». «Es solo un pedazo de lámina vieja», gritó Rogelio, levantando la mano como si fuera a arrebatarle la imagen a la niña. Si alguna vez has sentido que la maldad te rodea, pero confías en que la protección divina es más fuerte, escribe «Dios es mi escudo» en los comentarios. Justo cuando la mano de Rogelio estaba a centímetros de la imagen, sucedió. No hubo truenos, no hubo terremotos. Hubo silencio, un silencio absoluto que borró el ruido de los pájaros, el viento y los murmullos. El cielo, que estaba despejado y azul brillante, cambió de tono. Se volvió de un color dorado pálido, como si el sol se hubiera multiplicado. Y de repente, algo comenzó a caer. «¿Está lloviendo?», preguntó uno de los policías, soltando el brazo de Ana y mirando hacia arriba, desconcertado. No era agua. Una lluvia suave, tupida y fragante de pétalos de rosa, comenzó a descender sobre el patio. Eran pétalos rojos, blancos, rosados y amarillos. Caían del cielo sin nubes, materializándose en el aire. Caían sobre el pozo, sobre la casa, sobre los policías y sobre Rogelio. El inspector Cárdenas extendió la mano y un pétalo rojo aterciopelado aterrizó en su palma. Lo olió, temblando. Son reales», balbuceó, pálido como el papel. «Es imposible, botánicamente imposible». La multitud en la cerca comenzó a gritar y a rezar. Algunos intentaban saltar el alambre para recoger los pétalos.
Pero el milagro no terminó ahí. El agua del pozo donde Rogelio había escupido comenzó a burbujear, pero no con ira, sino con luz. Un resplandor azul intenso surgió de las profundidades, haciendo que el agua pareciera zafiro líquido. La luz se elevó formando una columna vaporosa que envolvió a Valentina y a la imagen que sostenía. Rogelio retrocedió, tropezando con sus propios pies, con los ojos desorbitados por el terror. ¡Trucos! Son trucos de luces. Es un holograma, gritaba, pero su voz sonaba histérica, vacía de convicción. El inspector Cárdenas, hombre de ciencia, hombre de pruebas, miró sus frascos de muestra vacíos y luego miró el agua brillante. Algo se rompió dentro de él. El cinismo de años de burocracia se hizo polvo. Cayó de rodillas en el lodo, ignorando su traje caro. «Señor Rogelio», dijo Cárdenas con voz ahogada, «no puedo clausurar esto». «¿Qué dice, imbécil? Es mi orden». «No recibo órdenes contra Dios», susurró el inspector. Metió la mano en el agua brillante. Al sacarla, la artritis que deformaba sus dedos y que le causaba dolor crónico desde hacía años, había desaparecido. Sus dedos se movieron ágiles, jóvenes. «¡Me curó! ¡Miren mis manos!». El grito del inspector fue la gota que derramó el vaso. Los policías se quitaron las gorras y se arrodillaron. La gente rompió la cerca y entró corriendo, no para saquear, sino para tocar el agua, para recoger los pétalos. Rogelio se quedó solo, de pie en medio de la lluvia de flores, temblando de rabia y miedo. Intentó avanzar hacia el pozo de nuevo, pero una barrera invisible, una ola de calor y aroma a rosas, lo empujó hacia atrás con fuerza física. Cayó sentado en la tierra. Ana corrió hacia Valentina y la abrazó, llorando. «Gracias, madre, gracias». Se giró hacia Rogelio, que intentaba levantarse sucio y humillado. Ana ya no tenía miedo. Se acercó a él, alta y digna, con los pétalos enredados en su cabello. «Váyase», dijo Ana. No gritó. Lo dijo con la autoridad de quien sabe que está protegida por el cielo. «Tome sus amenazas y váyase. Esta tierra ya eligió a su dueña, y usted no es bienvenido en la casa de la Virgen». Rogelio miró a su alrededor. Vio al inspector curado llorando, a los policías rezando, a la multitud avanzando. Entendió que había perdido, no contra una mujer pobre, sino contra algo que su dinero no podía comprar ni destruir. Se levantó, sacudiéndose los pétalos como si fueran insectos venenosos, subió a su auto negro y arrancó, dejando marcas de neumáticos en el camino, huyendo de la luz. El inspector Cárdenas se acercó a Ana con lágrimas en los ojos. «Señora, perdóneme. No sabía. Nadie nos va a creer en la capital, pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Nadie va a tocar este pozo mientras yo viva. Yo me encargaré de legalizar todo». Ana asintió, agradecida. Miró hacia el pueblo. La noticia del milagro de las rosas ya no era un chisme, era una verdad presenciada por decenas. Sabía que su vida tranquila había terminado para siempre. Ahora, el mundo vendría a su puerta. Esa noche, la casa no necesitó velas. El jardín brillaba con luz propia. Pero Ana sabía que el verdadero propósito del agua aún estaba por revelarse. El inspector había sido solo el primero. Alguien más venía en camino. Alguien que realmente necesitaba un milagro de vida o muerte. La transformación del valle fue tan rápida como el crecimiento de las flores que ahora cubrían cada centímetro de tierra estéril. Lo que días atrás era una ruina olvidada al final de un camino de terracería se había convertido en un hormiguero de fe. No había hora del día en que el sendero no estuviera marcado por las huellas de cientos de peregrinos. Venían de San Cristóbal, de los pueblos vecinos y poco a poco de la capital. Traían velas, fotografías de familiares perdidos, muletas que ya no querían usar
y sobre todo bidones vacíos para llenarlos con el agua de remedios. Como la gente había bautizado al manantial, Ana Paula ya no tenía tiempo para la soledad. Su vida se había convertido en un servicio constante. Dormía apenas 4 horas, agotada de llenar botellas, de escuchar historias de dolor que le partían el alma, de ver rostros marcados por la desesperación que buscaban en ella una esperanza que ella misma apenas estaba aprendiendo a manejar. No se sentía una santa ni una elegida. Se sentía simplemente como una portera. La portera de la casa de su madre. La casa también había cambiado. Los vecinos, avergonzados por años de darle la espalda a doña Remedios y conmovidos por el milagro, habían llegado en cuadrillas para ayudar. Unos repararon el techo, otros pusieron vidrios nuevos en las ventanas, y las mujeres del pueblo trajeron muebles, cortinas y comida. El olor a humedad había desaparecido para siempre, reemplazado por ese aroma constante y sobrenatural a rosas frescas que impregnaba la ropa de cualquiera que cruzara el umbral. Pero el verdadero milagro, el que callaría las bocas de los últimos escépticos y consagraría el lugar, llegó un martes por la tarde, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Una camioneta blanca, moderna y adaptada médicamente, se abrió paso entre la multitud que rodeaba el pozo. La gente se apartó respetuosamente al ver las placas de la capital y la urgencia con la que el conductor tocaba el claxon. Del vehículo bajó primero un hombre de bata blanca, con el rostro serio y cansado. El doctor Montemayor, un oncólogo reconocido cuyo nombre Ana había escuchado alguna vez en las noticias. Luego bajó una mujer joven, Sofía, vestida con ropa cara pero con los ojos hinchados de tanto llorar, con esa mirada vacía de quien ya ha negociado con Dios y siente que ha perdido. Entre el chofer y el médico bajaron una camilla. En ella yacía Lucas, un niño de apenas 6 años. Estaba pálido, casi transparente. Su respiración era superficial y errática. No tenía cabello debido a los tratamientos agresivos y su cuerpo pequeño se veía frágil bajo la sábana blanca. Ana, que estaba llenando el cántaro de una anciana, se detuvo. Sintió una punzada en el vientre. Ver a un niño así era su mayor debilidad. Valentina, que jugaba cerca del altar improvisado bajo el mezquite, también se detuvo y miró con seriedad. Sofía corrió hacia Ana, ignorando el lodo que manchaba sus zapatos de diseñador. Se arrojó a sus pies, aferrándose a sus piernas. «¡Por favor!», gritó la mujer, un grito desgarrador que silenció el murmullo de la multitud. «Me dijeron que aquí hay agua que cura. Los médicos dicen que ya no hay nada que hacer, dicen que le quedan horas. Es mi único hijo. Le doy todo lo que tengo, le doy mi casa, mi dinero, pero salve a mi hijo». Ana se agachó rápidamente y levantó a la mujer, mirándola a los ojos. «Levántese, señora. Yo no salvo a nadie. Yo no tengo poder. El dinero aquí no sirve». El doctor Montemayor se acercó, ajustándose las gafas. Se le veía incómodo, fuera de lugar en aquel patio de tierra. «Señora Ramírez», dijo con voz profesional pero tensa, «soy hombre de ciencia. No creo en estas cosas. Estoy aquí solo porque la madre del paciente amenazó con sacarlo del hospital bajo su propio riesgo si no la traía. El niño tiene un glioblastoma en etapa 4. Su cerebro ya no responde. Está en coma. Traerlo aquí es una imprudencia, pero médicamente ya no hay opciones. Si va a hacer algo, hágalo rápido para que podamos llevarlo a morir en paz a su casa». Las palabras del médico cayeron como piedras. La multitud contuvo el aliento. Era un caso imposible. Un niño prácticamente muerto. Ana miró hacia el pozo. El agua cristalina reflejaba el cielo gris. Sintió miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si la fe de esa madre se rompía definitivamente allí, frente a todos?
Pero entonces sintió una mano pequeña en la suya. Era Valentina. «Mami, la señora Bonita dice que el niño quiere jugar, pero tiene sueño», dijo Valentina con naturalidad. «Hay que lavarle la carita para que despierte». La inocencia de su hija fue la orden que Ana necesitaba. Asintió. «Traigan al niño junto al pozo», ordenó Ana. Acercaron la camilla. El olor a medicinas fuertes y a enfermedad que emanaba del pequeño Lucas chocó violentamente con el aroma a rosas del lugar. Ana tomó un cuenco de barro sencillo. Lo sumergió en el pozo. El agua estaba fría, vibrante. «Señora Sofía», dijo Ana, «necesito que suelte su miedo. El miedo bloquea la puerta. Necesito que crea, no en mí, ni en el agua, sino en quien la bendice». «¿Cree usted que para Dios hay imposibles?». Sofía, temblando, asintió, ahogando un sollozo. «Creo, quiero creer». Si tú también necesitas un milagro urgente en tu salud o en la de tu familia, toca el agua de tu fe ahora mismo. Dale like a este video y escribe en los comentarios: «Para Dios no hay imposibles». Ana mojó un paño limpio en el agua del pozo. El silencio en el valle era absoluto, ni los grillos cantaban. Cientos de ojos estaban fijos en la escena. Con una ternura infinita, Ana comenzó a limpiar la frente del niño. El agua corrió por sus sienes hundidas. «Madre Santísima, Virgen de Guadalupe», rezó Ana en voz alta, y su voz resonó con una fuerza que no era suya. «Tú eres salud de los enfermos, tú eres consuelo de los afligidos. Este niño es tuyo. No de la muerte, no del cáncer, es tuyo. Si es tu voluntad, despiértalo, lávalo con tu gracia». Ana exprimió el paño sobre la cabeza del niño, dejando que el agua empapara el cuero cabelludo y bajara por su cuello. Valentina se acercó y puso su manita sobre el pecho del niño, cerrando los ojos. «Despierta, Lucas», susurró la niña. Pasó un minuto. Nada. El pecho del niño apenas se movía. El doctor Montemayor miró su reloj y negó con la cabeza, preparándose para intervenir y terminar con la farsa. 2 minutos. Sofía comenzó a llorar de nuevo, perdiendo la esperanza, cayendo de rodillas junto a la camilla. «Lucas, mi amor», gemía la madre. De repente, los monitores portátiles que el médico había conectado al niño y que mostraban líneas casi planas, emitieron un pitido agudo. Bip, 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 bip. El ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. El médico se abalanzó sobre los aparatos. Esto es una taquicardia», murmuró, revisando las pupilas del niño. «No puede ser». El color, ese color rosado de la vida, comenzó a subir por las mejillas de Lucas, desplazando la palidez cadavérica. Su pecho se infló en una inspiración profunda y sonora, como quien sale a la superficie después de estar mucho tiempo bajo el agua. Y entonces Lucas abrió los ojos. No tenía la mirada perdida del daño cerebral. Tenía los ojos claros, enfocados, brillantes. Miró el cielo, miró a Valentina y luego miró a su madre. «Mamá», dijo el niño con voz rasposa pero clara, «¿por qué huele a flores? ¿Tengo mucha hambre? ¿Me compras unos tacos?». El grito que dio Sofía desgarró el cielo. Se abalanzó sobre su hijo, cubriéndolo de besos, palpando su rostro, sus brazos, sin poder creer que estaba caliente, que se movía, que hablaba. La multitud estalló. No fueron aplausos, fue un llanto colectivo de alegría, alabanzas a gritos, gente abrazándose. «¡Milagro! ¡Milagro!», gritaban. El doctor Montemayor estaba pálido, más pálido que el niño hacía unos momentos. Revisaba frenéticamente al pequeño con su estetoscopio, buscando los signos del tumor, la presión intracraneal, la falla orgánica. No hay sibilancias», balbuceaba el médico sudando. «La respuesta pupilar es perfecta, el tono muscular».
Dios mío. Se giró hacia Ana con los ojos llenos de lágrimas de confusión científica. Señora, esto no existe en los libros. El tumor, al tacto, la inflamación ha desaparecido. Clínicamente, este niño estaba en proceso de muerte cerebral hace 5 minutos y ahora está pidiendo tacos. El médico se quitó las gafas y se limpió los ojos. Miró el agua del pozo, luego sacó su recetario y un bolígrafo del bolsillo de su bata. Escribió algo rápidamente y se lo entregó a Ana. «¿Qué es esto, doctor?», preguntó Ana. «Es mi testimonio médico, fecha y hora. Certifico que Lucas entró aquí muriendo y sale sano. Si alguien duda, que me llamen. Yo pondré mi licencia y mi reputación de por medio. Esto es un milagro, no hay otra palabra. La noticia del niño de los tacos, como lo llamaron con cariño después, fue la chispa final. Ya no era solo un rumor de pueblo, era un hecho certificado por la ciencia. Esa tarde, Ana no pudo cerrar las puertas de su casa. La gente no se quería ir. Trajeron guitarras y comenzaron a cantar las mañanitas a la Virgen. El valle se iluminó con miles de velas, convirtiendo la noche en día. Ana se retiró un momento a la cocina, agotada pero feliz. Miró la estampa de metal de la Virgen, que ahora tenía un marco de madera tallada regalado por un carpintero local. «Gracias», susurró Ana. «Pero madre, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Esta casa es muy pequeña». Sintió esa brisa cálida, ese abrazo invisible, y supo que la casa ya no era suya, nunca lo había sido. Ella solo era la guardiana. Años después, la gente contaría que ese día, el día que Lucas despertó, el agua del pozo no bajó de nivel a pesar de que sacaron cientos de litros. Al contrario, el manantial parecía brotar con más fuerza, como si la tierra misma estuviera feliz de dar vida. San Cristóbal ya no era un pueblo olvidado. En los mapas, la gente comenzaba a marcar el santuario del Valle de las Rosas. Y Ana Paula, la viuda endeudada, se había convertido en la madre de miles, guiando a todos hacia el verdadero tesoro que doña Remedios había protegido con su vida, la certeza de que, para el cielo, no hay hijos olvidados. Han pasado 12 años desde aquella tarde en que la lluvia de flores silenció al escepticismo y transformó el destino de San Cristóbal para siempre. El tiempo, que suele ser cruel con la memoria de los pueblos, fue benévolo con el Valle de las Rosas. Donde antes había un camino de terracería lleno de baches y polvo rojo, ahora se extiende una amplia calzada empedrada, flanqueada por jacarandas y puestos de artesanías, donde las familias del pueblo venden rosarios, velas y comida a los miles de peregrinos que llegan cada fin de semana. La antigua casa de adobe y paja, esa ruina que nadie quería y que olía a tristeza, ya no es visible desde fuera. Ha sido protegida, encapsulada con amor y respeto dentro de una estructura mayor, el santuario de Nuestra Señora del Consuelo y la Esperanza. Es una iglesia hermosa pero sencilla, de piedra blanca y vitrales azules, construida no con el dinero de grandes corporaciones, sino con los pesitos de la gente, con las donaciones de los curados y con el trabajo voluntario de los albañiles que, años atrás, vieron brotar el agua. Ana Paula camina por la nave central del santuario. Tiene 40 años, pero luce más joven y radiante que cuando llegó con su maleta rota. Lleva el cabello recogido en un chongo elegante y viste ropa sencilla de lino. No ostenta joyas, salvo una pequeña medalla de oro de la Virgen que cuelga de su cuello. Su paso es tranquilo, el paso de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no hay angustia en sus ojos, solo una profunda gratitud y la serenidad de quien administra no una fortuna propia, sino un tesoro del cielo. A su paso, la gente la saluda con cariño. «Buenos días, Madre Ana», le dicen, aunque ella no es monja. Es la custodia, la guardiana. Ella sonríe y acaricia las cabezas de los niños.
se detiene frente al altar mayor, donde la pequeña imagen de lámina, esa misma que rescató de la basura y limpió con su saliva y lágrimas, ocupa ahora el lugar de honor, enmarcada en rayos de plata y rodeada siempre de cientos de rosas frescas que nunca parecen marchitarse en este recinto. A un lado del altar, una joven de 15 años organiza los arreglos florales. Es Valentina. Ya no es la niña asustadiza que se aferraba a la pierna de su madre. Es una jovencita alta, de ojos vivaces y sonrisa fácil. Estudia la preparatoria y sueña con ser doctora para ayudar a curar cuerpos, así como el agua del pozo ayuda a curar almas. «Mamá, ya llegaron los autobuses de Monterrey», dice Valentina acercándose a Ana. «El padre Miguel dice que si puedes recibir a un grupo de ancianos que quieren conocer la historia de tu propia voz». Ana asiente. «Claro que sí, mi cielo. ¿Viste a Lucas?» «Sí, anda ayudando en el comedor comunitario. Está cargando costales de arroz como si nunca hubiera estado enfermo», ríe Valentina. Lucas, el niño de los tacos, ahora es un joven de 18 años, fuerte y sano, que dedica sus fines de semana a servir comida a los peregrinos pobres en el comedor Doña Remedios, que Ana fundó con las donaciones. Esa es la verdadera prosperidad de Ana. Ver a su hija crecer feliz, ver a Lucas vivo, ver cómo el pueblo de San Cristóbal revivió económicamente gracias a la fe. Sus deudas quedaron en el pasado, borradas no solo por la abundancia que trajo el santuario, sino por una administración sabia y caritativa. Nunca se hizo rica para sí misma. Todo lo que entra sale para obras de caridad, becas y medicinas. Esa tarde, después de hablar con los peregrinos y de supervisar el cierre del pozo, que ahora cuenta con grifos de mármol para que la gente tome el agua ordenadamente, Ana siente una necesidad imperiosa de estar sola. Es el aniversario de la primera aparición, el 12 de diciembre. Mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de violeta y oro, Ana se dirige a la capilla del origen. Es el corazón del santuario, la habitación original de la casa vieja, que se dejó intacta dentro de la basílica moderna. Allí se conservan las paredes de adobe originales, el suelo de tierra y hasta el viejo catre de metal donde durmieron la primera noche. Es un recordatorio de humildad. Ana entra y cierra la pesada puerta de madera tras de sí. El ruido de la multitud se apaga. Allí dentro, el tiempo no ha pasado. Huele a tierra y, sobre todo, huele intensamente a rosas, ese olor sobrenatural que nunca la abandonó. Ana se arrodilla frente al lugar donde encontró la imagen. «Madre», susurra, «han pasado 12 años. Gracias por no soltarme. Gracias por el techo, por la comida, por la vida de mi hija. Pero sobre todo, gracias por quitarme el miedo». Ana cierra los ojos, sumergida en oración. De repente la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, cargado de electricidad estática, pero suave. Ana abre los ojos. La habitación ya no está oscura. Una luz dorada, que no viene de ninguna lámpara, emana de las paredes mismas. Y allí, frente a ella, de pie sobre el suelo de tierra, está ella. No la imagen de lámina, sino la presencia viva. La señora bonita, como la llamaba Valentina. Lleva el manto estrellado que parece contener el universo entero y su túnica rosa pálido. Su rostro moreno la mira con una ternura que deshace cualquier nudo en el alma. Ana no siente la necesidad de hablar. Todo se dice en el silencio del corazón. La Virgen extiende su mano y de la nada materializa una rosa, pero no es una rosa común. Es una rosa de color blanco purísimo, cuyos pétalos parecen hechos de luz sólida. «Ana, mi niña valiente», resuena la voz en el interior de Ana, dulce como la miel y poderosa como un río. «Has sido fiel en lo poco y en lo mucho. Has cuidado mi casa y a mis hijos.
Ana baja la cabeza, llorando de emoción. No he hecho nada, madre. Tú lo hiciste todo. Yo solo abrí la puerta. Abrir la puerta es lo más difícil para el corazón humano, responde la Virgen. Por eso, hoy quiero darte un regalo. No es para el mundo, es solo para ti. La Virgen se acerca y coloca la rosa blanca en las manos de Ana. Al tacto, la flor es cálida, viva. Esta rosa nunca se marchitará, dice la señora. Guárdala. Cada vez que sientas que el peso del mundo regresa o que la tristeza quiera entrar por las ventanas de tu alma, mírala. Mientras esta rosa brille, sabrás que tu esposo Roberto está a mi lado, intercediendo por ti, y que yo estoy caminando contigo, y te revelaré un secreto, Ana. Ana levanta la vista, expectante. El verdadero milagro no fue el agua, susurra la Virgen con una sonrisa cómplice. El verdadero milagro fue que, en medio de tu desesperación, decidiste limpiar mi rostro antes de pedirme nada. Me honraste en la basura, y yo te honré frente a los hombres. Esa es la llave del cielo, la gratitud en medio de la prueba. La luz comienza a desvanecerse suavemente, replegándose en la rosa que Ana sostiene. La figura de la Virgen se vuelve traslúcida hasta desaparecer, dejando en el aire una promesa de eternidad y un perfume que duraría siglos. Ana se queda allí, arrodillada en la penumbra, sosteniendo la rosa blanca que emite un suave resplandor propio, como una pequeña luna en sus manos. Sabe que nadie más verá esa luz, que será su secreto, su pacto privado. Al salir de la capilla, Valentina la espera en el pasillo. «Mami, ¿estás bien? Te ves diferente. Brillas», dice la joven. Ana sonríe, guardando la rosa discretamente en el bolsillo de su chaleco, cerca de su corazón. «Estoy bien, mi amor. Solo estaba dando las gracias. Vamos a casa, que mañana hay mucho trabajo. Hay mucha gente con sed allá afuera». Madre e hija caminan juntas hacia la salida del santuario, bajo el cielo estrellado de San Cristóbal. A sus espaldas, el pozo sigue cantando su canción de agua viva, y el viento mueve las ramas del viejo mezquite, susurrando historias de fe a quien quiera escuchar. La casa maldita se convirtió en la casa bendita, y la viuda que llegó sin nada, ahora lo tenía todo, porque entendió que la verdadera riqueza no está en lo que guardas en el bolsillo, sino en la fe que mantienes cuando tus bolsillos están vacíos. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que no importa cuán oscuro sea tu panorama hoy, Dios tiene un plan de restauración para ti. Te invito a hacer un acto de fe. No necesitas un pozo mágico, tienes tu oración. Cierra tus ojos un momento allí donde estás. Imagina que limpias tu corazón de toda duda, miedo y rencor, así como Ana limpió esa imagen vieja. Y di conmigo: Señor, aunque no vea la salida, confío en ti. Transforma mi desierto en un jardín. Si crees que tu milagro viene en camino, escribe «Lo recibo» en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir alimentando tu espíritu con historias de luz. Que la bendición del cielo, que convirtió una ruina en santuario, descienda hoy sobre tu casa y tu familia. Amén.